Una mañana frustrado, porque me habían hecho una demanda injusta. No era que yo sabía que le había pagado mal, era injusto, ya lo conté muchas veces. Alguien que nunca trabajó para mí, sin embargo me hizo una demanda de que lo contraté verbalmente en un café y nunca le pagué. Mentira totalmente. Un hispano promedio de los que aquí ya, gracias a Dios, no hay. Y una vez me levanto frustrado y le digo a mi amigo, el abogado, le digo: doctor, cualquiera te puede hacer una demanda. Tan injusta la vida, cualquiera. Y me dice: sí, es un derecho cívico. Cualquiera te puede demandar. El tema es si tiene un caso o no tiene un caso. No todo el que demanda tiene un caso. ¿Cómo uno tiene un caso? Bueno, necesita primero conocer la ley a fondo. A lo mejor me demandas por mi cara y resulta que no hay una ley que dice que los feos no podemos circular. Si no conoces la ley, habrás perdido dinero, ¿ves? Tienes que conocer la ley. Segundo lugar, tienes que tener pruebas. Tú puedes decir: yo fui a tal iglesia, me caí, o fui a tal tienda, me resbalé. Creo que estoy dando demasiadas ideas. Tú puedes demandar, pero el juez te va a decir: ¿tiene pruebas? ¿Tiene cámaras de seguridad? No, pero me duele acá. Ah, pero se pudo haber caído de la cama. O sea, no siempre tu sensación es lo que sirve para prueba. Las sensaciones no son un caso. Tienes que tener testigos. De allí que yo dije: wow. Entonces, para presentar un caso delante de Dios, uno tiene que tener ciertas pautas. Claro, la primera vez que escuché presentar un caso ante el Señor me sonó a casi manipulador. Me sonó a teología de la corte, ¿no? Porque yo digo: ¿qué es presentar un caso? Y ahí descubrí que por muchos años oramos y no recibimos bendición porque no sabemos presentar un caso. No tenemos prueba, no sabemos jurisdicción, no tenemos estructura legal, bíblica, y por eso nos perdemos bendiciones. Entonces yo quiero enseñarte a presentar caso ante Dios, de modo que Dios te responda y te bendiga. Lo aprendí a los golpes, cosa que tú no vas a tener que hacer si me prestas atención. Yo la aprendí por las malas hace muchos años, hasta que entendí cómo presentarme delante del Señor. Entonces un día supe lo que era presentar un caso. Yo voy a hacerte una pequeña lista, un pequeño repaso de las oraciones tontas que yo he hecho durante gran parte de mi vida. No quiero decir que tú las hayas hecho para no insultar vuestra inteligencia, pero voy a hablar de mí. Primero, me levantaba a la mañana, gracias a Dios ya hace muchos años, y decía: Señor, a ver si se sienten identificados con esta. Señor, acompáñame en este día. Y el día que yo no oraba: acompáñame en este día, bendíceme en este día, y la cafetera se me rompía, un chinito se me cruzaba en la autopista y chocaba, yo decía: ay, porque no oré, porque salí sin oración. Como que Dios necesita que yo le diga que me acompañe, si no, no lo hace. Como que Dios se levanta a la mañana y le dice: Gabriel, ¿ya oró Dante para que lo acompañe? No, hoy me tocó día libre. Es un relleno, porque dice que Dios llena todo, los cielos y la tierra, y los que tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo vive dentro nuestro hasta cuando duerme, todo el tiempo, full time. Entonces, bendíceme en este día, acompáñame en este día, es una redundancia. Si eres cristiano, Cristo está en ti. Él no te deja, aunque metas la pata, aunque te equivoques, hasta el último día de tu vida, Él vive dentro tuyo y no te va a dejar nunca. ¿Sí? No tienes que decirle: acompáñame. Sigo con la serie de oraciones tontas que yo hacía. A ver si se identifican con esta. Señor, si es tu voluntad. Es como que la oración es oficial cuando le metemos esa frase. Si no, no es oficial. Es un taco sin carne, un taco sin pollo. Hay que meterle si es tu voluntad. Pero me di cuenta que esto no es algo que uno dice por humildad. Ay, porque estoy sujeto a su voluntad, sino por cobardía. Ora por mí para que Dios me dé un trabajo. Vamos a orar que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que trabaje? No sé si es la voluntad de Dios sanarme, y Dios quiere sanarte. Hay un montón de otros factores que no competen hoy al mensaje de la fecha, pero si es tu voluntad, a veces es un reflejo de cobardía, o en realidad estamos diciendo: no estoy esperando que lo hagas. Y si no lo haces, no me voy a decepcionar porque tú haces lo que quieres. Eso no es la manera de orar.
Yo le metía a todo que sea tu voluntad, si es tu voluntad. Que no es lo mismo que sea tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, como el Señor enseñó a orar. El decir, vamos a orar que Dios te bendiga, pero si es la voluntad de Dios, es decir, si no te bendice, yo no tengo la culpa. Y era una frase absurda, de relleno. Entonces, ¿me creerías si yo te dijera que aunque tengas años de cristiano, hay una manera nueva para nosotros, porque es tan antigua como la Biblia, pero una manera distinta que va a ayudarte a que tu vida de oración cambie radicalmente y produzcas milagros donde las redes se te rompan, donde haya canastas llenas que sobren? ¿Estás dispuesto a creer algo nuevo esta tarde, sí o no? No, ¿sí o no? Moisés, un día Dios le dice, voy a matar a todos los israelitas, porque mientras que tú estabas en el monte conmigo, estos sinvergüenzas se hicieron un becerro de oro. ¿Qué hace Moisés? Que sea tu voluntad, mátalo, Señor. Pero Moisés no ora así. Él presenta un caso. Él le dice, no, Señor, porque ¿qué dirán en los pueblos? De que nos sacaste de Egipto para hacernos morir. ¿Cómo va a quedar tu nombre, tu reputación? ¿Qué dirán de este Jehová? Además, tú prometiste, y presenta casos. Y Dios dice, ok, le presenta un caso, comprueba, no es una sensación. Se para ante Dios y dice, esto es lo que tú deberías hacer, Señor, porque mira, tú lo prometiste, reclama una promesa del Señor. No van a ver nunca un apóstol del Señor parándose ante un enfermo y diciendo, vamos a orar si es la voluntad. Si la lepra te sigue, capaz que era la voluntad que te quedes leproso. Ellos sanaban, daban orden y esperaban milagros. Elías ora y el resultado de su oración son 3 años donde no llueve, 3 años y medio donde hay sequía por su oración. Y él dijo, hasta que yo no vuelva a orar, acá no llueve. Ahora voy a las Escrituras y estas oraciones no son las anormales. No es que esta gente era la excepción y estos tipos eran X-Men, gente privilegiada. La palabra dice que eran hombres con pasiones iguales a las nuestras. Y lastimosamente la iglesia tomó como que estos milagros fueron excepcionales. Esta manera de orar era única. La nuestra es la normal. Y no, esto debió ser lo normal. En algún momento nos detuvimos y pensamos que esto quedaba entre las páginas de la Biblia y no era para nosotros. Esa es la tragedia de nuestros días. Haber pensado que estas oraciones que estaban destinadas a ser comunes pasaran a ser extraordinarias. Bueno, pero era Elías. Y ponemos al Dios de los grandes milagros en un estante alto, inalcanzable. Decimos, no, yo no voy a hacer esa oración. Por eso voy al ministro que hace una cruzada de milagros, porque a él sí lo escucha. Y nos olvidamos que esta gente era igual a nosotros. Como lo sé, présteme atención. Le digo a mi abogado amigo hace muchos años, le digo, ¿cualquiera puede hacer una demanda? Y me dice, sí, porque es un derecho civil. En la Biblia ocurre lo mismo, es un derecho espiritual. Cualquiera puede presentar un caso ante el Señor. Estás pensando algo como, bueno, explícate cuando dices cualquiera, porque yo a veces tengo errores, a veces tengo pecado, a veces siento que me falta la fe. Dije cualquiera, todos. Santiago nos abre los ojos con esto. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades igual que las tuyas y las mías. Cuando habla de debilidades igual que las tuyas y las mías, no está hablando de que, por ahí oraba poco. Está hablando de que a lo mejor era chismoso, que acá no hay. A lo mejor era ladrón en algunas cosas, a lo mejor trampeaba en otras, a lo mejor se le iban los ojos cuando pasaba una mujer que no era la suya, no sé. Pero tenía debilidades igual a las nuestras. No dice debilidades como algún monje que estaba por ahí, como las nuestras. ¿Qué me está diciendo esto? Que si quieres tener el poder de Elías, no tienes que desearlo, tienes que creerlo, que el mismo Dios al que tenía acceso Elías, tienes acceso tú. Elías tenía acceso a un Dios que si oraba no llovía. Tú tienes acceso al mismo Dios que si oras no llueve. Josué tenía acceso a un Dios que oraba y paraba el sol. Tú tienes acceso al mismo Dios que ora y para el sol. Alguien tiene que creerlo. ¡Aleluya! ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que Elías, Moisés, Josué oraban a la altura
de a quien le estaban orando. Nosotros no hacemos oraciones dignas del Dios al cual estamos orando. Señor, Señor, Jesús, que no haya tanto tránsito. ¿De verdad crees que Cristo murió en la cruz solo para eso? Acompáñame en este día. ¿De verdad eso? La mayoría estamos llamados a orar para mucho más que eso. Que te acompañe no hace falta, ni lo ores más. Él vive contigo y no te dejará hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer, que es llevarte a su presencia a estar con Él. Él está contigo. Entonces, primero, tienes la misma debilidad que Elías y que yo y que cualquiera. Eso no te discrimina o no te excluye de ir a presentar un caso. Segundo, tú tienes que saber que cuando vas a presentar un caso, tus sueños tienen que estar reconciliados con los de Dios. Quiero dejar esto claro porque Juan dice, esta es la confianza al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Noten el verbo, noten el tiempo verbal. Si pides en la voluntad de Dios, si te alineas tu agenda con la agenda de Dios, date seguro que antes que digas amén, ya tienes lo que pediste. No que yo oré y ahora voy a ver qué pasa. No, ya lo tienes. Pero el secreto es, alinea tu corazón con el de Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú pides prosperidad, Dios conoce tu corazón. Dios sabe si lo que quieres es vivir solamente mejor o quieres tener dinero para invertir, para sembrar y para bendecir. Si alineas tu corazón con el de Dios, no te va a faltar nada, vas a tener para dar. Dice la palabra, no pedirás prestado, prestarás a las naciones. Pero para eso Dios tiene que ver tu corazón, tus motivaciones. Si tu motivación es correcta, va a fluir dinero siempre en tus manos. Siempre. Dios te va a bendecir. Si tu motivación es incorrecta, estás trabajando para tu propia agenda. Porque este mensaje mal interpretado es que la gente sale de acá y dice, quiero que me aparezcan milagrosamente 8 millones de dólares en la cuenta. Y lo creo y lo presento delante de Dios. No. Dios no es un genio de la lámpara. Eso es una fantasía. Quiero que la chica que me gusta, yo no haga nada para conquistarla. Ni invierta en un café que sale caro. Que caiga a los pies y diga, hazme tuya. No va a pasar. Eso es fantasía. Gastate en el café y en una cena, ratón. Si no, no va a pasar. Pero uno puede creer de que la fantasía es eso. Digo cualquier cosa y ahí andan muchos predicadores y mucha gente diciendo, reclamas un pacto, decláralo y va a ocurrir. No, tú tienes que alinear tu corazón con el de Él. No puedes pedir boberías o algo que rompa los principios bíblicos. Por mucho que te moleste la suegra, no puedes pedir que se muera. Tercero, la jurisprudencia. El precedente legal. Esto parece aburrido, pero te lo voy a decir en 2 o 3 líneas. La jurisprudencia, en el lenguaje jurídico, es un conjunto de pronunciamientos que dictan personas que tienen la facultad de interpretar las normas jurídicas, o sea, los jueces. Si un juez le da 20 años a alguien por robarse un boleto de Disney, va a haber otro que no puede decir es un delito menor, porque ya hubo un juez que fue muy duro y dio 20 años, está obligado a volver a dar 20 años porque el fiscal lo va a pedir. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Se llama precedente legal. La Biblia es un libro, yo ya lo dije una vez, de precedentes legales. Josué ora para que se detenga el sol y va a buscar los precedentes legales. Dice, Señor, tú le dijiste a Abraham, a Isaac, tú le dijiste a los profetas, tú dijiste que nos ibas a bendecir. Lo mismo que hace Moisés. Yo reclamo la bendición que está acá. Tú dijiste que nos ibas a bendecir. Lo dijiste acá. Los profetas cambian, las culturas cambian, podemos ser hispanos, anglos, chinos, podemos ser cualquier otra nacionalidad, pero Dios es el mismo, está en el mismo trono, Dios sigue haciendo los mismos milagros. Ustedes leen el Salmo 68 y la mitad del Salmo David habla de las cosas pasadas, las victorias pasadas, lo que Dios hizo en Israel, y después termina diciendo, Señor, haz gala del mismo poder que no ha cambiado. O sea, demuestra que tú sigues siendo el mismo. Eso es presentar un caso. Por ejemplo, estás queriendo atravesar una decisión importante. De pronto el Señor te dice que te muevas de tu lugar,
que tomes una decisión de dejar el empleo, de dejar tu país, de mudarte de casa, tienes pánico. En vez de decir, Señor, que sea tu voluntad, un día a la vez, tú le dices, Señor, estuve leyendo aquí en la jurisprudencia que una vez le dijiste a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y él obedeció, aunque no sabía dónde iba, cómo iba a ir, ni cuánto tiempo duraría la travesía. De modo que tú lo bendeciste porque él obedeció. ¿Me podrías bendecir al igual que Abraham? Porque si tú lo bendeciste a él, me tienes que bendecir a mí. Abraham era un profeta, yo soy un hispano, pero tú sigues siendo el mismo Dios que conecta los puntos. Tú sigues estando en el trono. Supongamos que eres una dama o son una pareja que no pueden tener hijos. En vez de decir, Señor, que tengamos hijos, ayúdanos esta noche. En vez de hacer eso, que a lo mejor necesita ayuda el pobre, pero digo, en vez de solo hacer eso, tú tendrías que presentar un caso. Tú tendrías que decir, Señor, mira, leí en las Escrituras que había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y que ella estaba tan triste y un día entró al templo y le dijo, si yo puedo quedar embarazada, yo te prometo que este hijo, como nace, te lo consagro a ti. Así. Va a ser tuyo, va a ser un siervo tuyo, me voy a encargar de instruirlo en tu camino. Se lo consagró antes de tenerlo y ella dio a luz un profeta. Así que si eso pasó con Ana, yo también tengo un vientre, tengo quien me haga el favor, tengo un marido. Así que me lo das y lo consagro para ti. Reclama la jurisprudencia. O estás corto de dinero, no tienes dinero. Entonces tienes dos caminos. Ay, Señor, ayúdame, si es tu voluntad, mándame a alguien con un pollo loco. ¿Puedes hacer eso? O puedes decir, Señor, yo leí aquí en los antecedentes legales que un día tomaste el lunch de un niño y lo transformaste en un alimento para 5.000 gentes, sin contar las mujeres y los niños. ¿Podría ese mismo Cristo multiplicador multiplicar mis finanzas hasta que yo salgo de esto? ¡Aleluya! Eso es dejar de picotear a ver si encuentra la voluntad de Dios. Eso es ir y presentar un caso. Y no hay un solo problema que puedas tener que no tenga un antecedente en las Escrituras. Enfermedad, la que quieras, todas. No hay enfermedad que no esté en las Escrituras, similar, igual, peor. Es una enfermedad. Y dice, por su llaga hemos sido curados. Eso incluye todas. Problemas de desalojo, de pobreza. Todas las soluciones están aquí, todas. Con gente como tú, como yo, con los mismos problemas, con acceso al mismo Dios. ¿De verdad vas a seguir diciendo, acompáñame este día? Cuando podrías vivir una vida de alto voltaje, una vida explosiva, una vida donde es inquietante no saber qué va a pasar, lleno de milagros. Eso es fascinante. Por último, no cometas el error de este ex torpe, porque ya no lo soy para orar al menos, de ir reclamando la justicia que crees que mereces. Cuando te presentes ante ese juez, ante ese Dios, tú no querrás pedir lo que mereces. Porque muchas veces yo le dije, Señor, yo estoy sirviéndote, mira los años que yo estoy, Señor, te he servido, yo soy una persona buena. Uno tiene esa creencia que Dios te mide, te puntualiza por tu desempeño. Señor, yo he sido bueno, siempre me congregué, he sido ujier, canté en el coro, y vamos a reclamar nuestros derechos. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque creemos que merecemos ser bendecidos, que merecemos ser felices, y en realidad cuando presentamos nuestro caso delante de Dios no puede estar basado en nuestro crédito. Lo único que puede estar basado en nuestro caso es en el crédito que nos asignó Cristo en la cruz, en la gracia de Dios. Yo cometí el error de decir, Señor, mírame a mí, me merezco esto. Yo me acuerdo en la secundaria, en el high school, cursaba el segundo año en un colegio alemán, Werner von Siemens. Todos los profesores eran alemanes, mezcla de nazis con profesores. Pero había uno que no era alemán, el profesor de ciencias sociales. Y este profesor nos explicaba todo 3, 4, 5 veces. Todo el mundo nos daba tarea, pero este profesor sí la daba, pero decía, les doy tarea para que la hagan y aprendan, no para que yo la ande controlando. Jamás controlaba la tarea. Eran semestres, no se calificaba por trimestre, sino cada 6 meses.
Al primer semestre me llega la calificación y yo, a pesar de que era bueno en la clase, me saqué una C, que no era la C de campeón, era la C de cabezón. Y fui a hablar, le digo, profesor, me parece que usted cometió un error. Ah, sí, Gebel, ¿qué pasó? Me puso una C. ¿Por qué? Me dice, no sé, déjame ver, hay tantos alumnos, se pone a mirar la libreta de calificaciones, abre el cuaderno de calificaciones. Ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado que se calificaba la tarea. Me dice, claro, el promedio no le da porque, miren, la tarea tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y usted no dijo que... Lo había subestimado. Le digo, usted no dijo que la calificaba. No, yo dije que si no la quería no la hicieran. Pero se califica. Y digo, no se puede arreglar. Le dice, sí, vamos a arreglar, porque por ahí cometí un error. Tiene razón, Gebel, le pido disculpas. Usted tiene que tener una F. ¿Quiere que lo arregle? Y de repente la C me pareció justa. ¿Qué digo justa? Me pareció una ola de misericordia la C. Así que cuando vayas a orar y presentar un caso ante Dios, no vayas a reclamar tus notas, porque a lo mejor lo que te mereces es una Z. Y tú vas a reclamar por la C o la F. Muchas veces yo cometí ese error, y si Dios llega a sacar la calculadora, sí que serviste mucho, y te empieza a calificar el chisme, porque uno dice, bueno, el desahogo familiar, pero en la misma lista del homicida dice, no entrarán al reino de los cielos los adúlteros. Uy, qué feo suena eso. Los fornicarios, los chismosos, los mentirosos, los ladrones. Imagínense lo que nos diezman. Y tú fuiste a reclamar, Señor, pero yo estoy desde el desierto y no diezmaste. Ah, pero estás entre los ladrones. Tienes razón. No siquiera puedes, no vas a entrar a Disney, al cielo no vas a entrar. ¿Se entendió la metáfora? No vayas a reclamar tus derechos, porque las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia. Esto de presentar un caso, está bien que diga, presente un caso, reclame la jurisprudencia, pero recuerda, la gracia de Dios contesta las oraciones, no porque te lo mereces, porque hayas hecho las cosas bien. Y digo esto porque traemos también de años que uno le puede comprar poder a Dios, está en el subconsciente. Che, yo no doy más, si sigo soltero no sé qué me va a pasar, me voy a poner a ayunar hasta que Dios me mande a alguien. Piensa que por 40 días de ayuno Dios te da una rubia, y no es así. A una morena, no es así. No es que cuando más ora Dios te tiene que dar algo, porque si no sería injusto. Los que tienen tiempo de sobra son millonarios o son ricos y pueden irse a una mansión en el Caribe, o pueden irse a la playa o a las montañas, tienen tiempo para orar. Tú que tienes 2 empleos para mantenerte, no tienes tiempo para orar más que en el freeway, entonces no serás tan bendecido como el que se va a la montaña 40 días. ¿Ven qué injusto? Dios nunca dijo que podríamos comprarle poder. Jamás Él dijo eso. Nunca. Oramos y ayunamos para calibrar nuestra agenda con la de Él. Tenemos tanta agenda propia que a veces hacen falta 40 días de oración para entender cuál es la voluntad de Dios. Nada más. Después, la oración está al alcance de cualquiera que tenga las debilidades de Elías, las tuyas, las mías, que sepa que Dios sigue estando en el trono y que por gracia te va a responder. Por su gracia, por su misericordia. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Así que ninguno de nosotros logra suficiente puntuación por las buenas obras para permitirnos ganarnos un resultado de la oración. Nunca. Es la gracia y misericordia de Dios. Pero presentar un caso es fascinante. Uno va sabiendo que va por la gracia, no va a reclamar nada. Pero yo recuerdo que como oré acá enfrente, ese lo causaba. Jesús sabía, yo vengo hablando de este Jesús, de este mi Jesús, varios domingos, porque Él sabía que el conflicto muchas veces es el catalizador de un milagro.
Claro que es más fácil evitar el conflicto. Cuando uno evita el conflicto, a veces también retrasa la disciplina, pero a largo plazo eso daña más de lo que ayuda. Cuando uno no evita el conflicto con los hijos, uno no disciplina. Cuando uno no disciplina, pues tiene un árbol torcido que tuvo que haber enderezado cuando era un retoño pequeño. Cuando uno no quiere conflicto, cuando uno quiere ser prudente en todo, pospone conversaciones difíciles porque nos falta energía emocional o el valor o no tenemos lo que hay que tener. No, mi querido, el amor duro requiere decisiones duras, conversaciones duras, como debemos hacer con nuestros hijos, los que tenemos o tuvimos y tendremos empresas o compañías. Sabemos que a veces hay que hablar duro con los empleados, lo cual no significa ser grosero, pero poner las pautas. Porque si uno no dice las cosas que a veces no suenan tan populares, se hace, como decía mi mamá, rebelión en la granja y nadie sabe lo que tiene que hacer porque no hay una claridad, no hay una visión, no hay una directriz. Entonces a veces mantener la paz no es callarse. Jesús pudo haber sanado, por ejemplo, en cualquier día de la semana, pero yo veo que a menudo escogía el sábado. Y decía, ¿qué día es hoy? Sábado. A sanar gente. Porque Jesús pensaría, ¿por qué no matar 2 pájaros con una sola piedra? Curar los cuerpos enfermos mientras se metía bajo la delgada piel de los fariseos que se estaban justificando a sí mismos. Jesús sabía que los irritaría, por eso lo hacía. Los estaba aguijoneando. Jesús ofendía a los fariseos y quien ve la historia de Jesús ve que lo hacía con intencionalidad, con congruencia. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, se llama amar de verdad. Una pareja que ama de verdad habla todo, debate todo, no hay cosas que se calla para no tener problemas. Porque de allí deviene la desconexión. Cuando uno se calla y no habla, uno se va desconectando. No, Jesús hablaba, provocaba. Salomón dijo, las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón era un bastón con púas usado para dirigir el ganado. Y a veces tenemos que decir algo hiriente para ayudar. Si realmente amamos, si realmente creemos en esa gente, hay que aguijonearlos a veces como los arreadores, se dice, como los que llevan adelante el ganado. Ahora, permitime matizar esto un poco porque yo no estoy haciendo una apología de una licencia para lastimar gente. Tienes que usar las palabras correctas en el momento correcto con el espíritu correcto. Siempre digo, cuando veo a un colega, algún predicador, que si tiene motivaciones secretas, es preferible guardarse las palabras hirientes, ¿no? Si alguien está desahogando su frustración o diciendo algo que lo hará sentir mejor consigo mismo, a veces es preferible no hacerlo. Yo jamás he usado este sitio para desahogar mis frustraciones. Dios sabe que no. Trato de ser un cartero, un mensajero que entrega el mensaje lo más limpio, lo más impoluto posible. No me involucro. No lo ensucio con mi frustración, con mi enojo. Dios sabe que no, o por lo menos lo intento vehementemente. Yo creo que uno tiene que tener el mejor interés de la otra persona en el corazón. Cuando yo reflexiono en mi vida, ¿sabes a quién más respeto? No a los que se tomaron las cosas livianas conmigo, los que dijeron, bueno, déjalo, Dante es así. Yo los que más respeto hasta el día de hoy son los que cuando yo era pibe, cuando era jovencito, impulsaron mi potencial, me empujaron más allá y a veces me aguijonearon. Y a veces, te confieso, no me gustaba el momento. Pero ese aguijoneo me condujo a crecer. Me acuerdo que había predicado por primera vez en el estadio Vélez Sarsfield en 1996, un 14 de diciembre de 1996. Y yo salí por primera vez, muchacho que nunca antes había estado ante un gentío, tantos miles, 20 y pico de años, peso lástima. Y salgo y hay 50.000 gentes y me emociono. Y me emociono tanto que en un momento, como buen pentecostal, empiezo a hablar en lenguas. Yo no me daba cuenta que estaba ante miles y empecé a hablar en lenguas. Obviamente nadie traducía esas lenguas angélicas y yo estuve un buen rato hablando en lenguas entre medio del mensaje, etcétera, porque para mí eso era fuego, para mí eso era estar ungido. Y me acuerdo que un amigo, se llama Marcelo Lafitte, era el director de un famoso periódico en Argentina, gran amigo,
me llama y me dice, Dante, me estaban todos llamando para felicitarme y decirme cosas bonitas. Y él me dice, Dante, ¿sabes? Hablar en lenguas en público te va a reducir a un sector. Yo lo sentí como punzante, pero pude percibir el amor de sus palabras. Me dijo, mira, en Vélez Sarsfield había menonitas, había bautistas, había hermanos libres, había católicos. Y demostrar que podés hablar en lenguas angélicas, no habiendo traducción, como dice el apóstol Pablo, lo único que demostrás es que sos un fanático, la gente va a decir que estás loco y te va a reducir a un target, a un sector. Consejo en el año 96 que hasta la fecha me ha servido. Yo digo, gloria a Dios que alguien se animó a llamarme y a decirme, flaco. Después están los otros que te llaman para decir, siempre hay algunos que te llaman desde la envidia, desde el celo, pero con amor son muy poquitos los que llegan y te corrigen. Y te dicen, de hecho no me dijo, no lo hagas más, me dijo, yo haría tal cosa. Y yo sentí que eso venía de parte de Dios. Yo digo siempre, a pesar de que pasen los años, no sé dónde Dios me vaya a llevar, pero una de mis oraciones es que nunca deje de tener un corazón tierno con Dios, para la corrección, para aprender, porque ese corazón tierno también tiene que ser protegido por una piel dura de rinoceronte, porque no falta el que viene y dice, lo que le importa son los diezmos, cuando estoy diciendo, como dije hace un ratito, no, si yo estoy diciendo que no voy a abrir la iglesia, pero siempre no falta aquel hiriente o que con palabras insultantes o adjetiviza. Entonces uno tiene que conservar el corazón tierno con una piel dura. Si no va a pasar, va a pasar que se va a endurecer el corazón y la piel va a quedar delgada. Lo peor que nos puede pasar es que se produzca lo inverso. La piel delgada no va a ser suficiente porque esa herida muy a menudo se ofende demasiado fácil. Entonces uno tiene que decir, Señor, dame piel de rinoceronte o piel de foca para que todo me resbale. Proverbio 19:11 dice, su gloria es pasar por alto la ofensa. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que lograr ser duro de ofender. Me encanta eso, duro de ofender. Bruce Willis era duro de matar, ¿no? Duro de ofender. Nunca dejes, alguien necesita oír esto, que una flecha de crítica penetre tu corazón a menos que primero pase por el filtro de la Escritura. Algunos me dicen, ¿y vos, Dante, escuchás? Si alguien te quiere dar un consejo, yo inmediatamente lo paso por el tamiz de la Escritura y del amor. Cuando alguien viene con amor, la exhortación, aunque sea exhortación para enderezarte, para cambiar, está envuelto en un amor tan grande. No viene a defender un ego, no viene necesariamente a debatir por el simple hecho de la discusión, sino que es algo que corrige, te hace sentir de que alguien está haciendo un catalizador, esa persona es mi milagro en ese momento. Hoy en día los hijos pueden denunciarte, los docentes han perdido autoridad. Y yo a veces me pregunto si esta cultura de corrección política nos ha dejado la piel demasiado fina. Vivimos en una cultura en la que es malo decir que algo está mal. Y permanecer en silencio ante un tema del que Dios habla claramente no es amar, es cobardía. Y cuando no usamos nuestra voz, la perdemos. Pecamos por omisión y no por comisión. Yo suelo hacerme algunas preguntas muy diagnósticas que me ayudan a saber si estoy en el centro de la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fui criticado? Y si hace tiempo que no fui criticado, me inquieto, me pongo nervioso, porque digo, si no estoy ofendiendo a los fariseos, posiblemente significa que me transformé en un fariseo, que estoy con la corriente en lugar de desafiarla. Después me pregunto, a ver, ¿con qué facilidad me estoy ofendiendo? Si la respuesta es, me estoy ofendiendo fácil, me está afectando, entonces necesito hacerme suficientemente fuerte para lidiar con situaciones desagradables, porque cuando te ofendes, te vuelves defensivo. Y en el segundo mismo en que te vuelves defensivo, el reino de Dios deja de avanzar a través tuyo. Nosotros somos los carteros, no tenemos que defender ningún mensaje. El otro día alguien me decía, queremos que nos explique en una nota periodística qué quiso decir durante el mensaje. Dije, yo no explico los mensajes. Y me decía, qué soberbio. No, ¿cómo voy a explicar un mensaje que estoy diciendo que Dios me dio que entregara? El día que yo me pare y diga, les voy a decir lo que yo pienso, eso lo
podría defender. Eventualmente lo podría sostener o no. Pero cuando digo esto creo, Dios puso en mi corazón, yo no voy a defender ni sostener lo que Dios dijo. El que tiene oídos que oiga. Lo tercero que me pregunto es, ¿me estoy lavando las manos o lavo pies? Porque no era responsabilidad de Jesús lavar los pies. Ese trabajo estaba reservado para el servidor más bajo en el tótem judío. Sin embargo, Jesús tomó responsabilidad de algo que no era su responsabilidad. Pilatos hizo exactamente lo contrario, lavándose las manos como una manera de decir, yo no soy responsable. Pero lavarse las manos no lo absolvió de la culpa. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero le faltaba el valor moral para dejar ir a Jesús. Hay un versículo que revela la debilidad moral de Pilato. Dice que como él quería satisfacer a la multitud, mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. En pocas palabras, Pilato era un complaciente. Él dijo, voy a ser prudente con la multitud. Y tenía más miedo de desagradar a la multitud que de violar su propia conciencia. Y actuó como un pelele, como un pusilánime, en lugar de actuar como hombre. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estoy viviendo para el aplauso de la gente? ¿O vivo para el aplauso de las manos horadadas por los clavos? Si quiero agradar a Dios, voy a disgustar a mucha gente a lo largo del camino. Es parte de actuar como hombre. En mi caso, como mujer de Dios, como dice el viejo adagio, puedes agradar a algunas personas todo el tiempo. Puedes agradar a toda la gente parte del tiempo, pero no puedes complacer a todo el mundo todo el tiempo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿existe alguna situación en la cual yo me haya absuelto de responsabilidad lavándome las manos? En lugar de asumir responsabilidad y ser el samaritano de alguien, somos esenciales para alguien. Somos esenciales para el mundo. El mundo clama la manifestación de los hijos de Dios. Miren lo que pasa en los Estados Unidos. Cuando un policía le corta el aire a alguien en la calle y salta toda la turba diciendo nosotros queremos que cambien las leyes. Nosotros queremos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, no queremos más discriminación. Y salen y nadie les pudo decir, no salgan, no se muevan, nadie los pudo detener. Porque lo que ellos sentían que era injusticia, lo hicieron notar. No estoy haciendo apología necesariamente a una revuelta. Digo, cuando no usamos nuestra voz, perdemos nuestra voz. Y no te equivoques al respecto, el silencio sanciona. Al no decidir nada, siempre decidimos. Nada dice más que el silencio y nada lo dice más fuerte y más claro. Martin Luther King supo decir, tendremos que arrepentirnos en esta generación, no solo por las palabras odiosas de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena. Si Dios ha hablado sobre un tema, no podemos permanecer en silencio. El pecado del silencio toma una amplia variedad de formas, a veces tan inocuo como lo que puede parecer políticamente correcto. A veces el callarse se disfraza de no, hay que obedecer. O jugar a la prudencia como con todo lo que sucede alrededor. Por eso actuar como valientes requiere que estemos de pie por lo que creemos, aunque nos sintamos solos. No seremos juzgados solos por nuestras palabras, seremos juzgados por nuestro silencio. Los momentos en que no hablamos. Actuar como hombre significa hablar cuando todo el mundo está mudo. Es tener conversaciones difíciles que requieren amor de verdad. Y tampoco podemos solamente señalar el problema, debemos ser parte de la solución, ser el samaritano de alguien, ser esencial. Somos esenciales. Y a veces lo único que tenemos para aportar, porque algunos están diciendo, ¿y qué puedo hacer? ¿Salgo a la calle? ¿Me arriesgo a que me metan preso? No, déjame avanzar. A veces lo único que tenemos para aportar es algo tan esencial como unos panes y unos poquitos peces. San Juan 6 relata cuando Jesús multiplicó la comida. Tranquilo que no voy a hablar de dinero. Digo, porque uno tiene urticaria y dice, voy a hablar de la multiplicación. Voy a hablar de principios espirituales. El punto central del milagro de Jesús es que alimentó a 5.000 personas
con 5 panes y 2 peces. Quien dio en llamarlo Jesús alimentó a 5.000 no dijo toda la verdad porque había 5.000 hombres, con lo cual es probable que entre hombres, mujeres y niños hubiera casi 20.000 personas. Y Jesús no sacó un conejo de la galera, sacó 20.000 peces. Pero antes de que prueben el primer bocado del primer plato, tendríamos que ver a alguien que fue esencial en ese milagro. Alguien que se involucró. Dice que Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Había un gentío y le dijeron, Jesús, mandalos a comer a todos estos porque son una multitud. Y él dice, no, vamos a darle nosotros, denle ustedes de comer. Entonces Andrés dice, mira, hay un muchacho ahí que tiene 5 panes de cebada, 2 pescados, pero ¿qué hacemos con eso para tanta gente? Casi era un chiste. Y los discípulos no secuestraron al chico y le robaron la vianda. El chico lo entregó por voluntad propia. Dijeron, nene, ¿nos da la vianda? Sí, dijo el muchachito. Y eso preparó la escena para el milagro. Este acto de involucrarse, de ser parte, fue el catalizador, oigan, el provocador del milagro. Si ese nene no hubiese compartido sus 5 panes y sus 2 peces, no hubiese habido un milagro de multiplicación. Pero si pones lo que tienes en las manos de Dios, Él hace muchísimo con muy poquito. En el mundo natural es fácil pensar que si doy más, me quedo con menos. Mucha gente en este tiempo de pandemia ha dicho, ahora es cuando más hay que ahorrar. Yo hablé con algunos, no voy a decir quién, en la primera semana de la pandemia y le contamos nuestra idea, dijimos, vamos a salir a bendecir. Y algunos dijeron, wow, eso me alienta, voy a hacer lo mismo. Y otros me dijeron, yo ni loco, yo voy a ahorrar lo poco que tengo, porque si esto se estira, no pago el alquiler. Entonces, en el mundo natural, si yo doy, me quedo con menos. Pero en la economía de Dios no funciona así. Las cosas no se suman, se multiplican de manera exponencial. En la economía de Dios, 5 más 2 no es 7. Si Dios entra en la ecuación, 5 panes más 2 peces son 5.000 comidas con 12 bolsitas de sobras para el perro. Para el tuki, para que se lo lleven para casa. 12 cestas llenas de sobra. Esas son las matemáticas del Señor. La población total de la región de Galilea, en los tiempos de Cristo, era, creo que de 40.000 personas. Algunos dicen 35.000, pero no más de 40.000 personas. Y casi la mitad cruzó en bote al mar de Galilea y caminó para llegar junto al monte donde Jesús había quedado esos días. Entonces, cuando el Señor dice que vio una gran multitud que vino hacia Él, no se trataba de una exageración. Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Una pregunta retórica. Tiene sentido que le preguntara a Felipe, porque este era de Betsaida, a 15 kilómetros de ahí, y si había alguien que supiera dónde conseguir comida, tenía que ser Felipe. Siempre hay alguien en el equipo que sabe dónde conseguir comida. Acá tenemos un par que saben siempre dónde conseguir comida, ¿no? Pero la respuesta casi suena reprimenda. Dice, Señor, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar pan para darle un pedazo a cada uno. Y esta es la frase que nos deja fuera de los milagros. Cuando razonamos con miedo. Cuando decimos, no, pero es que no se trata de miedo, se trata de lógica, de prudencia. Cuando dice, ni aunque tuviéramos 8 salarios podríamos comprar. Es lo mismo cuando te dice, pero no leíste las cifras de muertos. Nadie quiere ser imprudente. Cuando sacan cuentas naturales, nos quedamos fuera del milagro. Las cuentas son reales, pero nos quedamos fuera del milagro. Hace unos años, unos investigadores ingeniaron un estudio que permitía descubrir la manera en que la gente responde a las necesidades de otras personas. Cuando la gente toma el papel de un samaritano. Y los investigadores pusieron a prueba 2 versiones de una misma carta. En una presentaban las estadísticas, la magnitud de los problemas que enfrentaban los niños en África. ¿Vieron como recién les mostré? Y otra presentaban una niña y del barrio que tenía 7 años que necesitaba ayuda. A ver,
la gente, ¿por quién se conmovían más? ¿Por los miles que morían, los chiquitos enfermos de HIV, morían huérfanos en África, o por la nena de acá del barrio? ¿Qué era lo que les impactaba más? Entonces descubrieron que cuando les llegaban las dos cartas, ponían el dinero y las donaciones a la nena. África quedaba muy lejos. Aunque parecía que aquello era peor que esto, África quedaba lejos. Los que leían las necesidades de la niña aportaron mucho más dinero. Y los psicólogos llaman a eso el efecto de la gota en el mar. Dicen que cuando nos sentimos abrumados ante una gran magnitud, ante la escala de un gran problema, no hacemos nada porque decimos, no voy a marcar una diferencia. ¿Qué voy a poner una monedita para que coma un nene en África? ¿Te pensás que eso va a quitarle el hambre a alguien? O sea, pensar de manera analítica puede ser un impedimento a nuestra capacidad de actuar como esencial, de actuar con compasión. La cabeza siempre se interpone en el camino del corazón. Cuando la gente dice, no, con semejante pandemia, ¿yo qué voy a hacer? Pudimos haberlo hecho nosotros eso. Reunirse con el equipo y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿A dar comida? ¿Y qué va a parar eso? ¿La cuarentena? ¿De qué va a servir? Para la mamá que salió con 6 nenes a agradecerme llorando porque le llevamos leche, para ella fue la diferencia. Pero si yo me quedaba en casa diciendo, no, ¿qué me voy a arriesgar? Encima a ver si me contagio, yo me tengo que cuidar, soy el hombre de Dios. Voy a ser prudente, aparte, ¿qué voy a cambiar? ¿Voy a parar la pandemia porque le dé un poco de leche a la gente? Esa señora se hubiese quedado sin darle de comer a los nenes. Pero cuando uno ve algo de gran magnitud, cree que no puede hacer nada. Los investigadores llegaron a esta conclusión. El mero acto de hacer las cuentas reduce la compasión y, lo que es peor, reduce los milagros. Cuando pones a Dios en la ecuación, su resultado siempre va a exceder la suma de tus componentes. Tus 2 peces pueden ser más esenciales de lo que imaginas si los pones en sus manos. Ah, ahí está el tema. ¿En las manos de quién están los peces? Porque los peces y los panecillos en mis manos son eso nada más. Peces y panecillos. Como sucede con tantos otros héroes, casi anónimos de la Biblia. Este chico luego desaparece de las Escrituras y no sabemos más nada de él. Pero sus 15 minutos de fama se estiraron hasta convertirse en más de 2000 años. Uno dice, ¿qué pasó con el chico? No sé, pero hubo un efecto espiritual. Yo he notado varias veces que apenas comenzó la pandemia, la cuarentena, hicimos cálculos. Y como dije hoy hace un ratito, teníamos solo una vianda. Y decíamos, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? Alguien debe pensar, ustedes son ricos, están en Estados Unidos, Dante tiene mucha plata. Siempre hay esa fantasía de que tengo más o que tenemos más de lo que la gente supone. Pero sabíamos que teníamos una vianda. Tenemos un plantel, una plantilla de empleados, tenemos gente, mantención de lo que es un estadio cubierto, fortunas. Lo que menos pensamos en salir a bendecir gente. Pero sabíamos que si nos aferrábamos a nuestros 5 panes y 2 pececitos, tendríamos 5 panes y 2 pececitos. Si guardas una semilla, solo tienes eso, una semilla. Entonces operamos a partir de una convicción central simple. El corazón de Dios está en las almas. Y mientras nos centremos en las cosas que su corazón atesora, Él se ocupará de los resultados. Yo solo tengo una explicación para la multiplicación. Den y se dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les va a medir a ustedes. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, hablo de todo. La ley de la medida es tan inviolable como la ley de la gravedad. No hay que orar por eso. ¿Se acuerdan? No ores por todo. Hay leyes espirituales que se cumplan, ores o no, que se cumplen. Con la medida que uses se te medirá. No importa si se trata de 2
peces o 2 moneditas. No puedes quebrar la ley de las medidas y eso es buena noticia cuando se está dispuesto a darle a Jesús nuestra vianda del día. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Deseamos que dijera el pan nuestro de cada semana, de cada mes. ¿Qué tal el pan de cada año? Bueno, pero así no tendríamos que depender de él a diario. La madurez no es autosuficiencia, ¿eh? Algunos dicen, yo ya crecí, por eso no oro tanto. No, es al revés. Cuando uno más crece, más depende de Dios. Al revés del crecimiento cronológico. Vieron que los nenes son dependientes de los papis y a medida que van creciendo, cada vez son más independientes. Bueno, el cristiano, a medida que más crece, más depende de Dios. Pero nosotros queremos que Dios nos provea más para necesitarlo menos. Y el lenguaje que describe la provisión de Dios en Israel es quirúrgico, es preciso. Dios proveyó justo lo que necesitaban, ¿se acuerdan? No podían guardar maná de un día para otro. ¿Por qué Dios provee tan necesariamente, tan justito la comida? ¿Por qué prohibiría que guardaran las sobras? ¿Qué hay de malo de frizar un poco de maná? ¿Qué hay de malo de meter algo en el refri? ¿Qué mal había en tomar la iniciativa y recoger maná suficiente como para 2 o 3 días más? Aunque mucho nos gustaría que Dios nos proveyera misericordia como para un año. Nuevas son las misericordias, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? En casa, ¿cada cuánto se renuevan las misericordias? Cada mañana. Qué lindo sería, bueno, peca tranquilo, mete la pata, tenés misericordia por todo el año. 2020, en el 2021 te renuevo la misericordia. Cada mañana. Porque si Dios nos diera demasiado, todo de golpe, ya no dependeríamos de Dios ni tendríamos hambre de Él. Te conozco, me conozco, nos conoce. Ahí estaba el muchachito entregando la vianda y Jesús dice, vamos, haga que se sienten todos. Jesús toca la campana, está lista la cena, pero la mesa está vacía. Ese es el paso más difícil. Hacer que todos se sienten a comer y no hay comida. Y Jesús bendice el alimento imaginario. Va a tener que repartir 2 peces en 20,000 porciones. ¿Te tocó alguna vez esperar la comida durante el más tiempo que suponía? Fuiste a un restaurante y tardaron. No hay cosa que exacerbe más el mal humor que el hambre. El mal humor junto con el hambre son una pésima combinación, son malos socios. La cosa se pone fea muy rápido. Quien haya trabajado sirviendo comida sabe de qué hablo. La multitud de 20,000 personas se transforma en una turba furiosa. Hace poco nos pasó aquí cuando fuimos a Los Ángeles a llevar comida al pleno centro. Y llegó el camión de Lighthouse y vinieron todas las personas en situación de calle. Y al principio, gracias, y nos tardamos en armar la comida. Y menos mal que no nos tardamos más. Yo dije, muchachos, como sea, repartamos porque esa gente tenía hambre y mucho mal humor. Jesús da gracias a su Padre por algo que no tiene. Da gracias a su Padre por algo que todavía no pasó. Y a mí me encanta que el milagro incluya números específicos porque hace que el milagro se pueda medir, que sea tangible. Porque la ignorancia es como la falta de oxígeno, asfixia la fe. La ignorancia asfixia la fe. Por eso es que necesitamos compartir testimonios. Escuchar un testimonio es tomar la fe prestada de otra persona. Compartir mi testimonio es prestar mi fe a otros. Por eso soy tan monotemático en mis historias de fe. A veces me dicen, pero ya contaste esa historia. Y a mí, mis propias historias de mis caminatas en el agua con Jesús me siguen ayudando a creer. Imagino que los demás también. Si no contamos nuestros testimonios, estamos cortando la circulación en el cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo se adormece. Y no solo perdemos sensibilidad en esa parte del cuerpo, sino que cuando no se alimenta nuestro reino de testimonio durante tiempo, eventualmente el cuerpo empieza a morir. Y nos llenamos de miedo de cualquier cosa que ande dando vuelta. 3 gotas de moco y estamos temblando porque nos olvidamos los testimonios, lo que Dios hizo. Por eso necesitamos celebrar todo aquello
aquello maravilloso que Dios hizo por nosotros. Celebrarlo, contarlo. Nuestros testimonios de lo que Dios ha hecho en el pasado se transforman en profecías de lo que Dios va a hacer en el futuro. Alguien necesita oír esto. Si Dios estuvo contigo, nunca te va a dejar en el futuro tampoco. Contar esto es como inhalar oxígeno puro. No solo regenera tu fe, sino carga la atmósfera de la iglesia para que se vuelva altamente combustible. Repartieron la comida multiplicada y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido llenaron 12 canastas. La historia está en Juan capítulo 6, versículo 13. Yo quiero dejar en claro que no creo en el evangelio de la prosperidad, aunque creo que Dios prospera. No creo en el evangelio de la prosperidad porque tampoco creo en el evangelio de la sanidad ni el evangelio del multinivel. Cuando uno le agrega algo al evangelio, en realidad le está restando algo. El evangelio en su forma más pura es lo mejor de lo mejor. El evangelio no es un plan ni un seguro médico para hacerte rico. Los milagros suceden cuando obedecemos a Dios en las cosas pequeñas. Cuando hacemos lo pequeño como si fuera algo grande, Dios hará cosas grandes como si fueran algo pequeño. Alguien tendría que tuitear eso, ¿eh? Siempre oro para que Dios ponga estos mensajes, estos sermones en los oídos correctos, en el momento correcto. Cada mensaje que bendice a alguien, yo lo veo como la respuesta a la oración de alguna persona. En este momento soy el samaritano de alguien. Cada vez que yo predico un mensaje, aquí, con la gente o a través de las redes, ahora estamos saliendo en YouTube, en Facebook, yo siento que le estoy entregando a Dios mis 2 pececitos, mi vianda. Y cuando termino de predicar, como ahora, cuando termine, yo ya no puedo controlar lo que suceda. La gente que después se pone a mirar, los que comparten, los que lo hacen viral. Esa es la parte que más me gusta, que más me entusiasma. Porque lo único que puedo hacer es confiar que Dios va a multiplicar lo que tengo para ofrecer, alimentando con ello a las multitudes. Yo empecé predicando en iglesias chiquititas de Buenos Aires con 7, 8, una docena de personas. Yo entregaba mis pececitos. Nunca me imaginé que tendríamos 50,000, 60,000 personas a la vez viendo un mensaje. No lo hubiese soñado en mi vida que lo tendría cada fin de semana. Pero tu mayordomía de un milagro será buena si crees en Dios para milagros todavía mayores y mejores de lo que has visto. Pero los milagros no suceden si no te involucras. Tú eres esencial. La iglesia es esencial. A mí me venía a la mente, no los voy a aburrir con esto, ya voy a casi terminar, pero a mí me venía a la mente un milagro similar de multiplicación, pero que pasó en el desierto de Israel, en Números 11:4. Dice la palabra que los israelitas empezaron a llorar, que querían carne. Un día se hartaron del maná. Querían carne. Dice, no, echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto. Comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta. Lo único que tenemos es este maná. Bueno, por ser argentino yo entiendo que querían comer carne. Si no has comido carne argentina, todavía no te puedes morir. Pero los israelitas tenían una memoria selectiva. Se olvidan, ellos decían, queríamos comer esa carne que comíamos gratis, pero se olvidaron que esa comida era gratuita porque ellos no eran libres. Cuando dependes que el Estado te alimente, es porque el Estado te está esclavizando. El comer carne y cebolla no compensan tu libertad. Estos no solo eran esclavos, habían sido víctimas de un genocidio. Israel estuvo 370 años atado a una correa de esclavitud, grandes en cuerpo para resistir, pero débiles en mente y espíritu para ser libres. ¿Qué me importa a mí resistir si yo no voy a ser libre? Y cuando Israel se dio cuenta que caminar en libertad era una tarea diaria de fe, les agarró nostalgia a los tipos por los sabores gastronómicos de Egipto. Le agarró el deseo culinario de la comida que habían dejado atrás. Pero recuerda lo que dijo alguien, si Dios no está en el asunto, nada es gratis. De hecho, algunos dicen, sí, ¿cómo que no? En Internet hay un montón de cosas gratis. No, si en Internet
algo lo consigues gratis es porque tú eres el producto. Alguien te está observando, mirando tus gustos, y eres una estadística o el estudio de alguien, de alguna consultora. Hasta lo que está gratis en internet no es gratis. Tú eres el producto. Siempre que Satanás te da ajo y cebolla es porque te quiere mantener fuerte en tu carne para que seas esclavo. Siempre. Ahora, cuando el pueblo dice queremos comer carne, Dios dice no solo van a comer carne una vez, todo un mes. Y Moisés no lo puede creer. Moisés dice, yo me encuentro en medio de un ejército de 600.000 hombres. Y me hablas que van a comer carne todo un mes. Y acá dice algo muy parecido a lo que dijeron los discípulos de Jesús en la alimentación de la vianda del chiquitito. Le dice, aunque se degollaran rebaños y manadas completas, ¿cómo hacemos? Aunque se les pescara todos los peces del mar, no les va a bastar. Moisés otra vez está tratando de hacer todos los cálculos matemáticos y ninguno es viable, ninguno es logístico. A mí me ha pasado eso. Cuando Dios me decía, quiero que hagas un superclásico, convoca a los jóvenes, levanta una palabra en el estadio. Yo decía, $1.000.000. ¿Sabes lo que era $1.000.000 en Argentina? Lo mismo que ahora. Pero ni que buscara a Bill Gates, a Soros, a los millonarios más importantes. No me va a alcanzar. Y así estaba Moisés. Es imposible. No sé si estuviste en esa situación alguna vez o ahora estás en esa situación, diciendo, de esta no salimos. Esto liquidó el planeta. Tal vez Dios te está pidiendo que te arriesgues en un lugar, que te muevas, que te mudes y no te dan las cuentas. Quiere que te cases, que vayas a la universidad, que viajes y no te dan las cuentas. Quiere que emprendas un ministerio, una empresa y no te dan las cuentas. Yo sé de eso. Tantas veces Dios me mandó a hacer cosas y no me dieron las cuentas. La lógica grita que no, la fe susurra que sí. La lógica grita desde los noticieros de televisión. La fe susurra. Recuerda que Jesús no dio gracia después del milagro, sino antes que sucediera. Y lo mismo sucedió en Jericó. Josué 6:1 dice, las puertas de Jericó estaban aseguradas por miedo a los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, yo he entregado, por favor repite esto, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Captaste el tiempo verbal? Dios no habló en pasado. Dios habla, mejor dicho, como que ya pasó. No dice, te voy a entregar. No dice, si oras. No dice, si te atreves, te entregaré algún día, confía. No, ya estaba ganada. Tenían que caminar en derredor. La oración consiste en pedirle a Dios que haga algo tiempo futuro. La alabanza consiste en creer que Dios ya lo hizo tiempo pasado, ya está. Por eso digo, 2020 es un año de cosecha. Y antes que aparecieran las codornices, porque eso fue lo que iban a comer, en el radar meteorológico de Moisés, Dios le hace la pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Hay una versión que dice, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? De los 10 milagros, de las 10 plagas que Dios hizo para sacar a Israel de Egipto, ninguno fueron atribuidos al brazo de Dios. Éxodo 8:19 dice, el dedo de Dios es este. Las 10 plagas fueron el dedo de Dios. Si un dedo puede lograr 10 plagas o 10 milagros, ¿qué puede lograr el brazo de Dios? Esta es la verdad de alto octanaje que debería ser el combustible de tu fe. Dios es más grande que el mayor de tus problemas. Dios es más grande que tu sueño secreto, que tu pecado secreto. Créeme lo que te voy a decir. No importa cuánto ores, ni cómo ores, sino cómo respondas a esta pregunta. Solo puedes responder sí o no. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Dios? Para Dios el problema no es si podrá. La única cuestión es si lo hará. Y Moisés se tuvo que involucrar y jugarse la reputación. Moisés le dijo al pueblo, el cielo está nublado con
posibilidad de codornices. Empujó todas las fichas de su credibilidad hacia el centro de la mesa. Debió ser el sermón más aterrador que predicó jamás, la visión más loca que jamás proyectó. Dicen los que vuelan en parapente, acuñaron una frase que dice: si no estás dispuesto a correr hacia el despeñadero, nunca vas a volar. Yo tuve que dar mensajes aterradores a esta congregación. Ahí están en casa mirándome. ¿Se acuerdan cuando les dije, nos vamos de la Catedral de Cristal a congregarnos en hoteles? ¿Se acuerdan? Cuando los gringos nos dijeron, no hay planes para la iglesia hispana, acabamos de vender el edificio a la diócesis católica y la iglesia hispana, que son unos 2.500, 3.000, busquen un lugar. Acá no hay. ¿Se acuerdan? Fue mi sermón más aterrador, decirle a la gente, salgamos no sé a dónde. Tuve otro más aterrador cuando Dios me dijo, dile a la iglesia que no oren por un edificio, yo les voy a regalar una arena. La gente de la congregación no me deja mentir, porque parecen cliché armados esto. Dirán, ¿en serio? Sí. Un año antes de que conociéramos este lugar, Dios me dijo, dile al pueblo, yo había puesto 91 días de oración para que Dios nos diera un templo. Estábamos hartos de dar vueltas por el desierto. A veces nos congregábamos literalmente en un parque. Y Dios dijo, dile a mi pueblo que no ore más, ya está el lugar. Fue un sermón aterrador, porque uno es como que entra al casino de la vida, metafóricamente hablando, dice negro al 11. Uno se juega la credibilidad, sí. O Dios nos da una arena o yo me dedico a cualquier cosa. Pero empezamos a volar sobre cálculos humanos imposibles, cálculos de Dios. Y Números 11:31, ya que estamos hablando de multiplicación y de cosas locas, dice que desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. Y el pueblo recogió codornices todo el día, toda la noche, todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas y después las distribuyeron por todo el campamento. Se habían detenido en el desierto de Parán, que es una región ubicada a 80 kilómetros tierra adentro desde el Mediterráneo y 80 kilómetros desde el Mar Muerto. Yo estuve ahí. No en ese tiempo, lógico, hace poco. Y las codornices viven junto al agua, no vuelan largas distancias. Tuvo que haber venido un viento, y yo sé que hay un viento de otra parte, un viento que va a traer tu milagro. Si no, estas codornices no volaban nunca tierra adentro, pero las nubes se abrieron y el viento trajo las codornices. Y cuando se agotan de volar, como las trajo el viento, se dejan caer como bombas. Usted dice, ¿y cómo es que las pudieron comer? Porque se dejaron caer. Y no hablamos de patos aterrizando elegantemente sobre el agua. Estas son como bolas de granizo. Y caían, y morían. Un día de camino. Un día de camino significa 25 kilómetros en todas las direcciones. Si lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi, todavía me acuerdo del colegio, estamos hablando de una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados, exactamente igual que la Ciudad de México. Codornices, lo mismo que ocupa la Ciudad de México. Y aparte estaban apiladas, formando 1 metro de altura. Literalmente produjeron un eclipse de sol. Los testigos oculares, después de ese día, cada vez que querían cerrar los ojos, en vez de contar ovejas, contaban codornices. El texto original dice que cada israelita no recogió menos de 10 homers. 10 homers multiplicado por 600.000 hombres da un mínimo de 6 millones de homers. 6 millones de homers. Un homers era una medida de granos secos que equivale a 200 litros. Quiere decir que llovieron 105 millones de codornices. 105 millones de codornices. Por si alguien no creía que Dios bendice y multiplica en proporciones dramáticas. Tu cielo está nublado con posibilidad de codornices, mi viejo. Hace muchos años, durante una madrugada, Dios me dijo, te mostraré, el Espíritu Santo me dijo, te mostraré el Dios de las multitudes. Nunca había estado entre un gentío, nunca. El Dios de las multitudes, me gustó.
De hecho, es una frase que suelo usar mucho: Dios te bendiga, el Señor de las multitudes te bendiga. Y luego en Santiago de Chile, un querido pastor me dice con su acento chileno: escúchame, Dante Gebel, me había invitado a un congreso. Me dice: ¿tú quisieras la unción de multiplicación? ¿Tú quieres que la unción de multiplicación venga sobre ti? Yo no sabía si ni siquiera citaba en la Biblia, pero me la estaban ofreciendo y yo la quería recibir. Yo dije: si me la ofrecen, ¿por qué voy a decir no? No creo. Total, dije: ¿qué puedo perder? Y me acuerdo que me impone las manos y me dice: Señor, que conozca la multiplicación y donde Él se pare siempre haya un gentío. No me olvido más. Dijo: ya sea en la radio, ya sea en la televisión, ya sea donde se pare, siempre que haya un gentío escuchando lo que tú vas a poner en su boca. Y yo susurré: me gustaría, Señor, 40.000, 50.000 personas, pero era algo que algún día a lo mejor iba a pasar. No existía internet. Pero Dios tiene la costumbre de hacer que nuestros sueños más desenfrenados, los demás desenfados, los más locos, parezcan infantiles. Él siempre excede nuestros sueños. Y Dios envió 150 millones de codornices a mi campamento. Se comenzaron a llenar los estadios más grandes. Argentina conoce la historia. Me llamaron de los canales de televisión, llegaron invitaciones de todo el mundo. Y muchos dijeron: ¿y este pibe de dónde salió? ¿Qué sé yo? Yo le creí al Señor. Yo pensé que yo era esencial para el milagro. Yo tenía una viandita y se la di al Señor. Estoy seguro que no soy el más capacitado, ni lo fui. Estoy seguro que no tengo la teología, ni la dialéctica, ni la oratoria de otros. Justamente porque no tenía nada, lo poquito que tenía se lo entregué en las manos de Jesús. Estoy consciente que hay mucha gente que ahora mismo siente que lo que le está sucediendo es irreversible. Hay gente que dice: está bien, me encanta lo que Dios me está diciendo, pero yo ya no tengo más para dar, lo perdí todo. Mi mamá solía decir: hijo, lo hecho está. Y es verdad, la flecha del tiempo apunta en una sola dirección. Hay cosas en la vida que son irreversibles. No puedes hacer crecer cabello que te acabas de cortar, desborrar documentos. ¿Se te borró alguna vez todo lo que habías escrito en la computadora todo un día porque te olvidaste de grabar? No puedes volver atrás en el semáforo rojo que te pasaste. Son lecciones que uno aprende por las malas. Una vez mi hermano mayor, cuando yo era chiquito, se ofreció a cortarme el cabello. Casi no regreso al colegio nunca más. Ese día descubrí que había cosas que eran irreversibles. Y están los momentos irreversibles que te dejan un efecto colateral para siempre. En mi caso, como cuando me rompí los ligamentos de mi hombro derecho en una obra de teatro a finales del 2001. Hacíamos una obra llamada Misión Rec en el Teatro Astros. Y yo al principio de la obra peleaba con un doble de riesgo y caí mal. ¡Pac! Se me cortaron los ligamentos. El dolor fue terrible. Terminé esa obra y corrí al hospital, no podía más. Y me acuerdo que le pregunté al doctor cuándo iba a sanar y me dijo: nunca. Me dijo: a menos que hagas una cirugía reconstructiva, porque los ligamentos rotos no sanan. Y yo no tenía tiempo de hacerme una cirugía por el postoperatorio, porque estaba viajando. Pasaron años y vaya que afectó mi calidad de vida hasta el día de hoy. La ley de entropía es la ley que afirma que si no hay una intervención alguna, todo lo que hay en el universo avanza hacia la putrefacción. Se oxidan los autos, se pudre la comida y, por supuesto, los seres humanos envejecen y mueren. La única manera de prevenir la ley de entropía es la introducción de una fuente de poder, de energía que la contrarreste. Por ejemplo, el refrigerador, lo enchufas y el frío impide que se pudra la comida. Si desenchufas, se produce un olor espantoso. La ley de la entropía no solo gobierna el universo físico, gobierna el plano espiritual desde el huerto del Edén. La desobediencia introdujo el proceso de deterioro que lleva a la muerte física, a la muerte espiritual. Por eso cuando la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu aguijón? Significa que la muerte es algo que podemos esperar porque no es el final. Nuestra segunda vida empieza cuando Cristo nos llama a salir de la tumba del pecado. Y nuestra vida eterna comienza cuando nuestro cuerpo es sepultado casi 2 metros de profundidad. La muerte es el peaje de salida que todos tenemos que pagar, pero también es la rampa de entrada a la eternidad.
Por eso quiero que te grabes esto, que yo he predicado un sinfín de veces. Nunca pongas una coma donde Dios pone un punto. Y nunca pongas un punto final donde Dios está poniendo una coma. Esta enfermedad no terminará en muerte para ti. La fe pone una coma, incluso al final de la sentencia de muerte. Pregúntale a las hermanas de Lázaro, o a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús y se encontraron con un ángel. Cuando parece que tu sueño murió y está sepultado, no le pongas un punto final. Por definición, el sueño es el designio que Dios tiene y va más allá de tu capacidad, más allá de tus recursos. Pero así es como Dios obtiene la gloria. Si sientes que tu sueño ha muerto y ya está sepultado, tal vez Dios te tenga justo donde te quería tener. Casi todos los sueños que yo tuve han pasado por la muerte y la resurrección. Es como la prueba final. Lo que no es de Dios sigue muerto y lo que es de Dios resucita. A veces Dios dice todavía no. Es el pedido correcto, pero mi momento no ha llegado. Tu momento no ha llegado. Los milagros suceden cuando estamos listos, no antes. A veces porque Dios en su gracia está permitiendo que maduremos para que tengamos capacidad de mayordomía. En el caminar cristiano he aprendido a ver dos tipos de fe. La primera es la fe preventiva, cuando oramos, cuando cubrimos a nuestros hijos con un cerco de protección. La segunda es la fe de resurrección. Es una fe que se niega a poner un punto final a las desilusiones. La iglesia tiene que resucitar. La iglesia tiene que levantarse con más poder. Y eso va para aquellos que no le otorgan la adopción, que tienen un negocio en quiebra, cuando no se sanan. No pongas un punto final, sigue creyendo. En algún punto la mayoría de nosotros acaba con un sueño sepultado a 2 metros de profundidad a causa de un fracaso. Mi sueño de pastorear la Catedral de Cristal hace 11 años se convirtió en pesadilla. Yo llegué, me hice cargo de la iglesia hispana y la iglesia se vendió, el templo se vendió, la gran Catedral de Cristal. La buena noticia es que cuando murió ese sueño, murió parte de mi ego. Hay pocas cosas que matan el orgullo tan rápido como el fracaso. Encima sacaron notas por allí diciendo por qué quebró la catedral, por qué cayó, porque algunos sacaban tesis para ver por qué había fracasado y me hacían culpable a mí, que yo era el convidado ahí, el que había llegado tarde. Dios no quiere matar el sueño que Él te ha dado, pero quiere crucificar todo aquello que puede impedir que Él se lleve la gloria cuando finalmente lo logres. ¿Qué es lo que tiene que morir para resucitar? Para que Dios pueda revelar su poder, para que Dios pueda llevarse la gloria. Y como dije al inicio, mi querido, vas a tener que arriesgar tu reputación. Vas a tener que ofender fariseos. Eso es parte del combo de ser esencial. Cuando Jesús hizo correr la piedra del sepulcro de Lázaro, creyó antes del milagro. ¿Quién es tan audaz para exigir que la tumba devuelva a sus muertos? No apreciamos el riesgo que corrió Jesús, porque los milagros que preceden a este establecieron la credibilidad de Jesús. Pero como sucede con el fútbol, con los boxeadores, el éxito solo dura lo que dura tu último partido. Si Lázaro no salía de la tumba, la credibilidad de Jesús quedaba hecha pedazos. ¿Y saben por qué la mayoría no experimentamos milagros? Porque si corriésemos más riesgos podríamos ver milagros. Ese es el secreto para ser esenciales. Hay que arriesgar la reputación y a veces hay que jugarse la credibilidad. Si no pides el milagro, nunca sabrás qué podría haber hecho Dios. Voy a terminar con esto, de verdad. Alguien dijo que nunca le creas a un predicador cuando dice voy a terminar, pero esto sí es para terminar. En una entrevista que la revista Rolling Stone le hizo a Bono, el líder de U2, le dijeron, ¿qué piensas de Jesús? Y medio cínico le dijeron, ¿tú crees que Jesús era un gran pensador? ¿O era el Hijo de Dios? ¿No es un poco descabellado pensar que Jesús era el Hijo de Dios? Y Bono respondió, no me parece descabellado. Aunque la respuesta secular es decir que Jesús era un gran profeta, que estaba en la línea de profetas como Elías, Mahoma, Buda, Confucio, yo no puedo terminar ahí. Cristo no me deja terminar ahí. Cristo dice, no estoy diciendo que soy un maestro, no me llames maestro. No estoy diciendo que soy un profeta, no me llames profeta.
Estoy diciendo que soy el Mesías, que soy Dios. Así que dijo Bono, lo que te queda es creer que Cristo era quien dijo ser o que era un timador. No hay término medio. Tienes que decidir eso en tu vida. O Jesús es el Señor de todo o es el Señor de nada. ¿Cuál crees que es? Esa única decisión determinará tu destino eterno. Porque los milagros ocurren únicamente del otro lado del miedo. Y no podemos permanecer callados. Somos, seremos, fuimos esenciales. O todos o nadie. Quiero orar por los que están por primera vez. Quiero orar por todos aquellos que dicen, ¿sabes? Necesito a Cristo en mi corazón. Necesito a ese Cristo Salvador, a ese Mesías. Y yo quiero presentártelo. Él me dijo que te dé un beso, que te dé un abrazo, que no estás solo. Y que le entregues tu vianda. Y que Él la va a multiplicar. Quiero orar por ti. Repite conmigo, di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida, transfórmame. Gracias por perdonarme los pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados. Quiero nacer de nuevo hoy. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Es todo lo que tenías que hacer. Ya está. Ya estás. Michigan's tide.
Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?